¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches o buenas tardes, no sé ya. Si miramos para afuera, ya es de noche, así que. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es la buena vida para Jesús, pero ¿qué es la buena vida para ustedes primero? ¿O qué es? ¿Qué piensan que es la buena vida? A ver, para vos tener a Cristo en el corazón. Es verdad, hay una canción que dice eso. ¿Qué más pensamos? ¿O qué vemos en la gente cuando decimos, este tipo está viviendo la buena vida? Porque cuando pensamos para uno, pero cuando lo vemos en otro, ¿sobre qué gente decimos está viviendo la buena vida? Comodidades, riquezas, plata, dice la Mica. Dormir, dice Agustina. Buena comida, yo voy por ese lado. ¿Mm? Confort, confort del hogar, auspicia este momento. Siempre pensamos en cuando vemos a alguien que está tranquilo, ¿no? Decimos, este tipo está viviendo la buena vida. Alguien que tiene todo, que no le falta nada. ¿El qué? Que está cómodo, ¿no? Y vamos a ver que Jesús en un momento habla sobre qué es para él la buena vida. Capaz que este pasaje lo recontra conocemos con otra palabra, que es bienaventurados. Esa palabra bienaventurados, en realidad hay unas versiones que dicen bienaventurados, otras versiones que dicen bendecidos, pero era una palabra que se usaba en ese momento, gracias Teo, para hablar de aquellos, era una palabra que se usaba para describir eso, a la gente que uno dice, este tipo está viviendo la buena vida. Eh, entonces Jesús habla y enumera una lista de cosas eh, según las cuales, o sea, según él, eh, son características de la gente que vive la buena vida. Pero esto está en medio no, está en el principio del Sermón del Monte, que el Sermón del Monte es un pasaje muy interesante que hace tiempo viene ahí dando vueltas en mi cabeza. Tiene muchísimas cosas para estudiar, es un sermón de lo más largo que tenemos en la Biblia, son en Mateo 2 capítulos y algo. Y, y hay muchos autores que le dan una importancia al Sermón del Monte muy importante. Incluso hay uno, capaz un poco extremista, pero que dice que si se perdiera toda la Biblia en la historia, por alguna razón se quemaran todas las Biblias, pero solamente sobreviviera ese pedazo del Sermón del Monte, el Evangelio podría seguir siendo predicado perfectamente y ninguna verdad fundamental faltaría. Interesante, para verlo así. El Sermón del Monte es una recopilación de las enseñanzas de Jesús, o de alguna de las enseñanzas que Jesús dio en ese momento. Y hay distintas posturas, si el Sermón del Monte es algo para cumplir a rajatabla, si es algo, si es una serie de ordenanzas, de mandamientos. Hay otros que piensan que, bueno, no, es una utopía, es algo que no se puede llegar a cumplir. Lo que dice Jesús ahí es algo a lo que tenemos que aspirar, pero que sabemos que no vamos a cumplir. Hay otros que piensan que no, que sí, es algo a lo que podemos llegar. Hay distintas posturas. Lo que sí es interesante de ver en el Sermón del Monte es que es la descripción de Jesús sobre lo que él vino a predicar. Cuando Jesús empieza el ministerio, ¿qué es lo que dice? Yo vine a anunciar o a qué. ¿Qué vino a anunciar Jesús cuando las buenas nuevas y cómo, de qué otra manera lo presenta él? Arrepentimiento, pero hay varias veces que se menciona que Jesús dice, exacto, que el reino de los cielos se ha acercado. Y el Sermón del Monte lo que hace Jesús es una descripción de qué es el reino de los cielos y cómo funciona el reino de los cielos. ¿Qué es esto? El reino de los cielos no es, no es algo imaginario, no es algo, hay una metáfora. El reino de los cielos es el lugar, es el momento en el cual la voluntad de Dios se cumple al 100%. Podemos ver que el reino de los cielos funcionaba en el Edén antes del pecado, en el cual había completa comunión entre el ser humano y Dios. Y cuando Jesús vino a la tierra, lo que vino a decir es que el reino de los cielos se había acercado nuevamente. Obviamente, por culpa del pecado, eso se interrumpió. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: yo vengo a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos una promesa futura de que Jesús, cuando vuelva a reinar, va a establecer el reino, ¿sí? El reino de los cielos, el reino de Dios, de una manera permanente y total. Pero ahora, mientras estamos en la tierra, tenemos nosotros la responsabilidad de ser como los embajadores de este reino.
que no es un reino que no está funcionando, sí está activo, es un reino que está en vigencia, digamos, y somos parte de ese reino. Y justamente esta introducción del Sermón del Monte que hace Jesús, que son las bienaventuranzas, que capaz las conocemos de memoria, es una, no son solamente una serie de promesas o de recompensas que Jesús promete para los que se portan bien o para los que se comportan de tal manera, sino que es una descripción de las características que tienen las personas que pertenecen al reino de los cielos, ¿sí? Vamos a leerlo, le pido a alguien que lo pueda leer. Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 al 16. Le pido que lea. Alguien con voz fuerte y clara. Mateo 5, versículo 1 al 16. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Hasta ahí era Al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así arranca Jesús el Sermón del Monte y arranca diciendo, los que viven la buena vida son, y ahí enumera una serie de personas que creo que serían los últimos que hubiéramos mencionado hoy, ¿no? Cuando nos preguntamos para nosotros quiénes son los que viven la buena vida, serían los últimos que se nos ocurrirían. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los de corazón limpio, puro, los que padecen persecución. Creo que serían los últimos que pensaríamos, ¿no? Que son los que están viviendo la buena vida. Pero vamos a ver por qué Jesús dice esto y por qué Jesús piensa que ellos son los que están viviendo la buena vida. Las primeras tres cosas que dice Jesús son sentencias o son frases que son una descripción de quiénes son las personas que están teniendo acceso al reino de los cielos, ¿sí? A este reino que Jesús vino a mostrar, vino a traer, a acercar. Bueno, estas tres características son las características que tienen las personas las cuales acceden al reino de los cielos. Pero vamos a ver por qué. Lo primero que dice es bienaventurados los pobres en espíritu. El espíritu es lo que no vemos de la persona, la parte vital, la energía, el ser de la persona, ¿no? Fuera de lo físico. Y si uno es pobre en espíritu, es porque nos falta energía, nos falta poder, nos falta vitalidad, fuerza, y no hablo de la fuerza física, sino hasta de lo anímico, ¿no? De lo espiritual. Pero dice que de ellos es el reino de los cielos. Y cuando uno se imagina un reino poderoso, lo último que se imagina es que la gente que participa en un reino victorioso y poderoso son gente debilucha, que anda ahí arrastrándose, que no tiene fuerza, que no tiene capacidades. Pero Jesús dice que la gente que pertenece al reino de los cielos es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza, no tenemos capacidades para lograr nada, no tenemos
un aparente poder que nos ayude a lograr algo. Y por eso mismo es que recurrimos a Dios. Por eso mismo es que recurrimos y reconocemos que necesitamos de Jesús. Y por eso es que tenemos acceso al reino de los cielos. Porque reconocemos que nosotros no tenemos nada, que somos justamente pobres en espíritu. Que de nuestro propio espíritu, de nuestra propia fuerza, no sale nada. Después sigue diciendo, bienaventurados los que lloran. Por consecuencia, los que no tienen fuerza, los débiles, los pobres, terminan sufriendo muchas cosas, a veces hasta injusticias, y eso lleva a la tristeza, lleva a que sean los que lloran. Pero Jesús no solamente dice que ellos son los que están viviendo la buena vida, y dice ¿por qué? Porque ellos serán consolados, dice ahí la Biblia, ¿no? Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y es una promesa también de Jesús, que estos pobres en espíritu, que lloran, que sufren, que a veces sufrimos por cosas externas o a veces sufrimos hasta por reconocer nuestra pobreza interna, reconocer que no tenemos nada, y eso también nos puede llevar a la tristeza. Pero Jesús promete que este tipo de personas son los que van a ser consolados en el reino de los cielos. Que este tipo de personas, entrando al reino de los cielos, van a encontrar esa consolación y van a encontrar ese sustento que no encuentran en ellos mismos. Y después añade una característica más. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, en otras versiones dice los insignificantes, los humildes, pero da esa idea de la gente que alguien manso es alguien que capaz no lucharía, que no discutiría, que si le están cometiendo una injusticia sobre alguien manso, capaz que es alguien que se quedaría ahí quieto y bueno, y soportaría, y alguien que capaz no se rebelaría contra lo injusto, ¿no? Y qué raro pensar que alguien así puede heredar una tierra. ¿Por qué? Si alguien débil con estas características es muy fácil de pisotear, de pasar por arriba y robarle todo lo que tiene, hasta sus posesiones, lo que le pertenece, sus heredades. Pero Jesús habla de que estos mansos, los insignificantes, como le dicen otras versiones, que ellos van a recibir la tierra por heredad, que ellos tienen una promesa de que sí van a recibir, por más que ellos, por su forma de ser o por su forma de moverse, sean gente fácil de pisotear, por así decir, o gente que sea fácil de ser maltratada, Dios promete que ellos van a recibir esta tierra en el reino de los cielos. Este tipo de personas tienen esa promesa de que van a heredar y que van a ser gente importante en el reino. Interesante que Jesús no empieza su discurso explicando qué es el reino de los cielos, llamando a la gente con poder, diciendo, bueno, yo vengo a formar algo acá, yo quiero gente que me acompañe, gente con poder, que pueda levantarse, que me pueda acompañar, sino que Jesús empieza llamando a la gente que no tiene nada para ofrecer. Jesús cuando empieza este discurso y empieza a describir cómo es el reino de los cielos que él viene a anunciar, dice que los que forman parte de este reino son los que no tienen nada que ofrecer, son los que están relacionados con la pobreza, con la tristeza, con esa gente insignificante que dejan de lado. Pero es interesante que es algo espiritual, no es algo, a veces esto se usa solamente para lo material, y es verdad que a lo largo de la Biblia vemos un trato especial de Dios con la gente pobre y con la gente que capaz en lo material también tiene sus flaquezas, pero acá está hablando de algo espiritual, por eso habla de la pobreza en espíritu y de los mansos y de los que lloran como algo espiritual, porque si no también habría gente dejada de lado y tendríamos un montón de gente que capaz no son pobres, capaz es gente que no está triste, y ellos que no tienen acceso al reino de Dios. Es algo espiritual, es el reconocer justamente, cualquier persona, me encanta siempre una frase que dice William, que nadie es más que nadie, pero nadie es menos que nadie tampoco. Entonces, tanto la persona en lo material con una buena situación, la gente con una mala situación, ambos pueden ser pobres en espíritu. Ambos pueden ser gente que llora, que sufre. Ambos pueden ser gente menospreciados, mansos, estos dejados de lado. Porque es algo espiritual, es como uno se reconoce frente a Dios y si es como uno reconoce sus necesidades o su situación frente a Dios. Y esta relación entre la situación de la gente y las promesas que Dios le da, me hacía acordar un salmo, el Salmo 37, que muchas veces cantamos, ¿no? Esta relación entre que los pobres son los dueños del reino, entre que los que lloran van a ser consolados, que los mansos y los insignificantes son los que van a recibir la tierra.
Y el Salmo 37, yo les leo algunos versículos medio salteados. Del 1 al 3 dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Después versículo 11, dice, pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Y después versículo 18 dice, día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Así que vemos que a veces generamos esa coraza o esa imagen de que no nos falta nada, que no nos entran ni las balas, que podemos con todo, porque capaz frente a las personas es lo mejor que podemos hacer, o es como nos tenemos que plantear, ¿no? Porque si no, nos llevan puesto en este mundo. Pero es interesante que Jesús aclara que en el reino de los cielos, los partícipes, los que forman parte de ese reino, son los que reconocen que son pobres, son los que desarman esa careta, desarman esa coraza que a veces nos ponemos y reconocemos la situación de pobreza espiritual, que lloramos frente a Dios reconociendo nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y que somos mansos, que capaz reconocemos que frente a otros no podemos, que somos insignificantes. Y esa es la gente a la que Dios invita y a formar parte de su reino, ¿no? Y no solo los invita a formar parte, sino que les da todas estas promesas de que van a ser restaurados, de que ellos serán parte de este reino y será una parte importante. Pero las bienaventuranzas no quedan ahí. Después de estas características de cómo son las personas que forman parte, empieza a hablar un poco del carácter de las personas que ya son parte del reino de los cielos. Y vamos a leer ahí esos versículos siguientes. Alguien que pueda leer versículos 6, 7, 8 y 9, esos 4 versículos, 6 al 9. Fabián, ahí, te pido si puede ser. Bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En los versículos anteriores veíamos un poco las características necesarias para uno poder formar parte del reino de Dios, que es reconocerse pobre, reconocerse, tener esa actitud de humildad. Pero una vez que ya formamos parte, Jesús acá nos plantea, bueno, ¿cómo debemos ser? ¿Cuál debe ser nuestro carácter, nuestra forma de conducirnos? No es algo excluyente, no es algo que si no cumplimos con esto no somos parte del reino, porque si no, ninguno seríamos, ¿no? Pues si hacemos una lista de estas cosas, yo creo que ninguno de nosotros cumplimos con esto. Pero sí son las características a las que Jesús nos dice que tenemos que aspirar los que formamos parte del reino de Dios. Hay alguien que escribía y decía, son las características que nos hacen que cuanto más desarrollamos estas características, más nos sentimos en casa en el reino de Dios, digamos. Cuanto más desarrollamos estas cosas, más cómodos nos sentimos con el reino de Dios, más cómodos nos sentimos formando parte de esto a lo que Jesús nos invita. Y estas características empieza con una que dice, bienaventurados los que tienen hambre o están viviendo la buena vida, los que tienen hambre y sed de justicia. Si tiene hambre y sed de algo, es porque todavía no comió, no sació esa hambre, ¿no? Es porque todavía falta llenar esa hambre o esa sed. Y parte del carácter que Jesús quiere que tengamos como hijos de Dios, como parte de este reino, es justamente que anhelemos y que veamos la necesidad de justicia, que nos demos cuenta que falta, que no estemos conformes, que estemos inquietos, que veamos que justamente tengamos hambre y sed de esta justicia. La justicia, la Biblia la describe o la Biblia habla de justicia cuando habla de una correcta relación con Dios y una correcta relación con los demás. Entonces, el tener hambre y sed de justicia es reconocer, es darse cuenta,
es anhelar, es buscar, porque nos damos cuenta que falta todavía mejorar en las relaciones nosotros con Dios, pero también las relaciones con los demás. Que acá no hay justicia. En este mundo donde vivimos, las relaciones con los demás son injustas. Y es así. Y podemos hablar de injusticia capaz en las relaciones más verticales, cuando decimos, bueno, de un jefe a un amo, o como habla la Biblia, o no sé, o de alguien que está ejerciendo autoridad sobre otro, pero también hay injusticia entre los pares. Cuando nos tratamos de mala manera, cuando tantas cosas que ya sabemos, ¿no? Que van dañando esa relación que tenemos entre nosotros, y eso también afecta la relación con Dios. Y esa es la justicia que necesitamos buscar. Parte del carácter de los ciudadanos de Reino de Dios es estar disconformes con estas características de la injusticia en las relaciones con los otros. Es que nos incomode cuando vemos a alguien que trata mal al otro. Es que nos pongamos alerta, tensos, cuando veamos que alguien está tratando mal a otro. O que yo estoy tratando mal a otro y reaccione uno mismo y ¿qué estoy haciendo? Tener esa hambre por buscar mejorar en estas áreas cada vez más. Pero lo lindo es ver que ahí Jesús promete, porque ellos serán saciados. Esta hambre, esta sed que tenemos y que tenemos que buscar de mejorar nuestras relaciones, que las relaciones entre nosotros sean cada vez más justas, Jesús promete que vamos a ser saciados de esto. Cuando uno no está conforme con esto, va a Dios y busca que Dios transforme nuestro carácter, transforme nuestra forma de ser para mejorar en este aspecto. Y eso es lo que hace después que saciemos también esa necesidad. Cuando Dios nos ayuda a lograr esta correcta relación con los demás, ahí es que vamos siendo saciados y vamos llenando esa necesidad que tenemos de justicia. Y vamos logrando llenar de justicia las relaciones con otros. Entonces, Jesús promete esto en dos aspectos, y creo que todas las promesas que hay acá en las bienaventuranzas son en estos dos aspectos. Como dicen algunos, el ya, pero todavía no. Hay cosas que son para ya. Esto, ¿no? Bueno, ponerme en las manos de Dios para que trabaje en mi carácter y que eso vaya mejorando mi relación con los demás y saciar esta hambre y sed. Pero el todavía no, es que seguimos siendo imperfectos y vamos a seguir viendo injusticia y vamos a seguir viendo gente que se trata mal y nosotros vamos a seguir tratando mal a otros. Pero ese todavía no es porque sabemos que hay un día que el reino de Dios va a ser instaurado totalmente. Es algo que ya está activo, que ya somos partes, pero que todavía el mundo no lo reconoce, no lo acepta. Pero sabemos por la Biblia que un día toda rodilla se va a doblar y todo el mundo va a reconocer ese reino. Y Dios va a establecer ese reino y ahí la justicia va a ser total. Y ahí vamos a ser saciados de esa hambre y sed de ver la justicia. Después sigue y dice, bienaventurados los misericordiosos. Y la misericordia va más allá de la justicia. Una cosa es tratarnos justamente. Pero tratar al otro con misericordia es, yo te trato, hasta acá te trato justamente, pero si soy misericordioso te trato con más de lo que deberíamos. Y qué lindo es poder mostrar misericordia, no porque nosotros seamos así, pero como dice acá, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y si nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, tenemos que poder mostrar misericordia con otros. Podemos ir más allá de lo que se nos demanda en la sociedad, de lo que se nos reclama capaz. Cuando uno es misericordioso está, como la frase, ¿no? Está haciendo una milla extra, está yendo más de lo que capaz nos pedirían. Pero el partícipe del reino de Dios tiene que ser misericordioso. Y Jesús invita a que esta es una de las características de los que forman parte del reino, de los ciudadanos del reino de Dios. Y esta promesa que dice, porque ellos alcanzarán misericordia, ya está cumplida. Pero a la vez es esto, ¿no? Ya está cumplida, pero se va a terminar de cumplir. Ya está cumplida porque ya alcanzamos misericordia, ya fuimos perdonados. Ya alcanzamos la misericordia de Dios. Pero se va a terminar de cumplir cuando en el día del juicio veamos que realmente nuestros pecados fueron perdonados y no vamos a ser condenados por eso. Y ahí la misericordia de Dios la vamos a ver en todo su esplendor, cómo no aplica ese castigo que merecemos por el pecado sobre nosotros. Entonces es muy lindo ver que esas promesas ya están cumplidas en nosotros, pero a su vez falta por cumplirse un poco más. Y después una última característica del carácter de los que forman parte del reino de Dios. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Ser de limpio corazón, como habíamos visto y como dice acá, implica todo esto, ¿no? Implica el buscar la justicia, el buscar las relaciones correctas con los demás, el ser misericordioso. Pero uno también puede tratar bien a los demás, puede demostrar misericordia sin tener un limpio corazón, un corazón puro. Porque yo puedo tratar bien a los demás y en el fondo odiarlo. Yo puedo abrazarte, darte un beso y en el fondo estar deseando que revientes. Judas lo hizo y nosotros lo hicimos. Y lo seguimos haciendo. Y ser de limpio corazón es tener las intenciones puras. Jesús lo que nos dice es que una de las características del participante, del ciudadano del reino de los cielos, no es solamente que sea amable, que sea bueno, que trate bien a los demás, que aplique misericordia con los demás, sino que haga eso con una intención correcta. Va más allá. Dice que debemos tener los deseos correctos a la hora de actuar de forma correcta. No basta solo con actuar de forma correcta. Y creo que capaz de las tres características esta es la que más nos cuesta. Las otras nos cuestan, pero esta es la que más. Porque cuando logramos a veces tratar bien al otro, lo hacemos de mala manera, lo hacemos de mala gana. Y es hermosa la promesa que Jesús da ahí. Dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y cuando uno empieza a ser transformado, que nuestro carácter empieza a ser transformado por Dios, ese tiene que ser el anhelo más grande, poder ver a Dios, poder contemplar a Dios en toda su expresión. Ver a Dios, yo ponía acá, es como la conclusión suprema, es cuando se cumple todo los deseos que nacen de un corazón puro de un ciudadano de los cielos, de un ciudadano del reino de los cielos. Un verdadero partícipe o ciudadano de este reino, su mayor deseo tiene que poder ser ver a Dios. Ver a Dios, obviamente, cuando lleguemos al cielo, pero también verlo acá en la tierra, poder conocerlo, poder tener esa relación más íntima con Él. Y querer verlo, ¿sí? Y no esperar nada a cambio, querer ver a Dios simplemente porque ese sea el disfrute y ese sea el objetivo, esa es la mayor muestra de un carácter transformado por Dios. Esa es la mayor muestra de que nuestra voluntad se está alineando y se está acercando cada vez más a la voluntad de Dios. Y Jesús, veamos que invita a este reino de los cielos a los pobres, a los que se reconocen pobres, porque pobres somos todos, pero a los que se reconocen pobres, a los que reconocen que necesitan espiritualmente, a los que lloramos, a los que tenemos debilidad y frente a Dios no la escondemos. Pero Dios tampoco llama a los perfectos, pero sí quiere trabajar en nosotros y que esta pobreza que reconocemos justamente dé lugar a que Dios pueda ir trabajando y transformándonos para poder llegar algún día a esa perfección. Y un poco las características del carácter del cristiano, el carácter de la persona que está en el reino de Dios, como plantea Jesús, tienen que ser estas. Tienen que ser tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso y tener un corazón puro. Dios quiere trabajar en nuestro carácter y no solo moldear nuestra forma de actuar, sino también moldear nuestros deseos. De hecho, si vemos las promesas de la primera parte que vimos, ¿no? Los pobres recibirán el reino, los que lloran serán consolados, los mansos recibirán la tierra. Podemos decir que capaz que hasta esas promesas o esas recompensas son buenas para la persona. Sí, obviamente, el que llora va a ser consolado, qué bueno para esa persona. El pobre va a heredar el reino, qué bueno. Pero estas promesas o estas recompensas de las características del carácter de la persona que pertenece al reino de los cielos, capaz que a nosotros no nos interesan mucho, pero cuando empezamos a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, ahí sí nos empiezan a interesar más. Que nos saciemos de justicia, que nos saciemos de ver a los otros tratándose bien. Y la realidad es que cuando yo pienso en mi corazón, en lo más íntimo de mi corazón, capaz que no me interesa. Si los otros se tratan mal, tema de ellos. Pero cuando somos transformados por Dios, esas cosas también nos empiezan a interesar. Los de limpio corazón que van a ver a Dios, yo qué sé si me interesa ver a Dios, pero cuando nuestro carácter está siendo transformado por Dios, ahí sí me interesa. Alcanzar la misericordia de Dios es algo que me interesa también cuando mi corazón se va alineando a lo que Dios quiere. Entonces está bueno ver que nuestro carácter se va transformando y con ello se va transformando también lo que deseamos. Y eso es una evidencia de que lo que hacemos lo hacemos con un corazón puro. No que lo hacemos simplemente porque entendemos qué es lo que Dios quiere y listo.
Y el Salmo 37, el mismo que habíamos leído antes, tiene un versículo también que resume perfectamente esto. Versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y uno dice, bueno, me deleito en Jehová y tengo el aumento, me deleito en Jehová y tengo el auto. No, las peticiones de nuestro corazón, si nos deleitamos en Jehová, van a ser transformadas para que lo que mi corazón pida sea esto, sean las cosas que Dios quiere. Sea la justicia, sea la misericordia, sea poder verlo a Él. Entonces, si nos deleitamos en Jehová, esas peticiones de nuestro corazón van a ser concedidas por Dios porque van a ser las cosas que Dios quiere. Y después Jesús termina las bienaventuranzas, capaz con hasta lo más polémico, si nosotros dijéramos, tomamos bienaventurados con este significado que dijimos de la buena vida, con lo que no nos cuadra ni ahí de los que viven la buena vida. Versículos 10, 11 y 12, ¿quién los puede leer? Leo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien. Me había olvidado de hablar de una bienaventuranza que está muy relacionada con esta, que es la de los pacificadores. El versículo 9, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y así como en el reino de Dios, en el Edén había paz entre el ser humano y Dios, paz entre el ser humano y los animales que no los atacaban. Tenemos la promesa de que cuando Jesús vuelva e instaure su reino, va a haber paz total entre las personas, entre las naciones. Bueno, así nosotros ahora, como ya somos parte del reino de Dios, tenemos que ser esos embajadores que van llevando paz. Y debemos ser esos representantes del reino de los cielos que buscan la paz. Entre otros, cuando veo que dos están peleados, buscar la paz entre ellos, pero también buscar la paz mía con los demás. Y esto lleva a lo siguiente, ¿no? Lleva, cuando uno busca la paz, cuando uno es pacificador, no estamos hablando de la paz de las vacaciones en la playa, cuando uno se tira en la reposera y qué paz, ¿no? A veces para conseguir esta paz es necesario meterte en el medio de una pelea y capaz que vos te metés y te ligás una también. Y a veces buscar la paz implica todo lo siguiente. Implica que nos persigan, implica, como dice ahí, que nos vituperen o que hablen mal de nosotros, que digan toda clase de mal contra nosotros, que mientan acerca de nosotros. Porque si somos pacificadores y buscamos la justicia, a algunos les podremos caer bien, pero a otros seguro que no. Entonces, los que somos parte del reino de los cielos tenemos que tener seguro que nos va a pasar esto. Y si no nos pasa es porque capaz no estamos cumpliendo con estas funciones que Dios quiere de los que somos parte del reino de los cielos. A veces buscar la paz entre dos personas en el trabajo o entre dos personas en mi familia implica meterme en el medio, implica que uno de ellos se enoje conmigo o que los dos se enojen conmigo y me digan, ¿qué te metés? Pero a eso estamos llamados. A veces vamos a ligar nosotros de costado, pero Dios nos llama a eso, a buscar la paz. Cuando se pelean otros y cuando yo me peleo también, buscar la paz a veces implica que mientan sobre mí porque yo voy y pido perdón y quedo mal parado, que la gente hable cosas que no son, pero son parte de las consecuencias de ser parte de este reino de los cielos y de comportarse como partícipe de este reino de los cielos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Como decíamos, ¿no? La gente que saca provecho de la injusticia no va a estar contenta con la gente que busca la justicia. Entonces, ahí vamos a generar enemigos, vamos a generar problemas, y por eso también el Sermón del Monte después habla de cómo tratar a los enemigos. Uno dice, no, pero si yo soy hijo de Dios, yo no debería tener enemigos. No, vas a tener. No porque vos estés haciendo algo mal. Al contrario, el hacer las cosas bien te va a traer enemigos. Y gloria a Dios por eso. Incluso, más allá de eso, nos dice, bienaventurados cuando los insulten, cuando mientan acerca de ustedes, ¿no? Cuando hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Qué importante es la última palabra. Porque si hablan toda clase de mal contra nosotros y tienen razón,
ahí no somos bienaventurados. Pero si están hablando toda clase de mal contra nosotros porque están mintiendo, Jesús nos dice que estamos viviendo la buena vida, aunque no parezca. Y parte de ganarse los enemigos es esto, es que busquen descalificarnos, que busquen dejarnos mal parados frente a otros, que mientan de nosotros, que se burlen de nosotros, que nos generen problemas, pero siempre y cuando sea por buscar la justicia, por buscar la paz, por buscar lo que Dios quiere, recibamos eso, como dice Jesús, dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que Jesús dice, bueno, si todas estas cosas malas que te pasan son por hacer lo bueno, gozate, alegrate. Y acá vienen como esas tres promesas o estas tres recompensas para esta gente, que es esto, en el último versículo dice, celebren porque la recompensa es grande. Y nos invita a pensar en los profetas, en los enviados de Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que tantas veces le hablaron al pueblo de Israel. Estaban hablando, buscando la paz, buscando la justicia, y el pueblo los despreciaba, los insultaba, los maltrataba, los mataba a algunos. Y después vemos en la Biblia, muchos de ellos vemos en Hebreos, en esta lista de los héroes de la fe, cómo su recompensa era mucho más grande que va a pasar el sufrimiento o el maltrato que pudieran recibir. Después también, cuando habla de los que padecen persecución, también habla y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de los pacificadores, dice, serán llamados hijos de Dios. Hijo de Dios no te va a llamar con el que estás peleándote de seguro, te va a llamar otra cosa. Pero si alguien tiene el derecho de llamarme hijo de Dios, es justamente Dios. Y acá nos muestra que lo que nos tiene que importar en estos casos es la opinión de Dios. No es el reconocimiento de los demás. Pues si es por eso, podemos hacer otras cosas y nos vamos a ganar reconocimiento de los demás mucho más fácil. Pero como ciudadanos de este reino, lo que nos tiene que importar es la opinión del rey, del reino, justamente. Jesús no ocultó el costo que tiene formar parte del reino de los cielos. No dijo, no se salteó esta parte y descúbranla ustedes solos. Jesús ya advirtió de que ser parte del reino de los cielos tiene estas consecuencias. Pero estas consecuencias no están dichas sin el bienaventurados adelante. Jesús sigue diciendo que esta gente sigue siendo bienaventurada y sigue viviendo la buena vida a pesar de eso. Porque entendemos que ser parte del reino es vivir la buena vida. Ser parte del reino es una recompensa mucho mayor y que opaca totalmente estos costos o estas cosas a pagar, digamos, estos malos ratos que podemos llegar a pasar. Y después pone dos comparaciones, dos imágenes, ya para ir terminando, antes que Tomasito me rezongue por el tiempo. Pone dos imágenes con las cuales compara a las personas que somos partícipes del reino de los cielos. Versículo hiper conocido. ¿Quién lee ahí del versículo 13 al 16 de Mateo 5? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Bien, ahí Jesús pone dos imágenes, la sal de la tierra y por otro lado pone la luz y la ciudad. La sal, hemos escuchado esto 1000 veces, ¿no? Pero nos hace pensar en la preservación de los alimentos, capaz hoy no tanto, pero en la época en que Jesús hablaba de esto, era algo súper útil y súper necesario para que los alimentos se conserven, para conservar la carne, para que algo sea más duradero. Al punto de que Dios ya había utilizado esta imagen de la sal en el Antiguo Testamento como algo duradero, al punto de decir que sus promesas y sus pactos, en muchos lados, leo por arriba para no ir a los pasajes, pero en Números 18 dice, todas las ofrendas sagradas que los israelitas presenten al Señor, las he dado a ti, a tus hijos, a tus hijas, como porción perpetua. Es una alianza de sal perpetua delante del Señor. Después en Levítico
habla que las ofrendas sean sazonadas con la sal del pacto de Dios. Y en 2 de Crónicas habla también, Dios de Israel dio el reino a David y a sus descendientes para siempre mediante un pacto de sal. La sal nos habla de eso que es una imagen en la Biblia del pacto de Dios con la humanidad. ¿Por qué? Porque el pacto es algo duradero, es algo que no termina, es algo fiel, es algo que no tiene una fecha de caducidad. Así como en esa época la sal ayudaba a que los alimentos los curaban y pasaban de ser una carne que se podrían un día a ser algo que se preservaba y que no tenía fecha de caducidad, así Dios usaba la sal como imagen de su pacto para hacernos ver que el pacto de Dios es algo duradero, es algo que no termina, que no tiene una fecha de caducidad. Y cuando Jesús dice que somos la sal, nos llama a preservar lo bueno, nos llama a preservar y hacer lo que la gente vea cuando vea la sal, que vea la santidad de Dios, que vea eso preservado, eso bueno, que aunque el resto del mundo se empieza a caer a pedazos, pueda ver que hay algo santo que se preserva, que se mantiene a pesar de que pasa el tiempo, y aunque haya cosas que parezcan anticuadas, nosotros las mantenemos porque es un reflejo de la santidad de Dios. Y también nos está diciendo que los ciudadanos del reino de los cielos somos una evidencia de que el pacto de Dios con la humanidad sigue vigente, de que ese pacto que Dios hizo de que va a bendecir y a salvar a todas las naciones, de que iba a enviar un Mesías, que iba a redimir a las personas de su pecado, ese pacto sigue vigente. Y lo vemos justamente por la sal, porque somos la demostración para la gente, para el mundo que nos ve, de que ese pacto sigue vigente. Como dice ahí, de que esa alianza fue una alianza, un pacto de sal, una alianza mediante sal, como dice el Antiguo Testamento, porque ese pacto de Dios ya se terminó acá. No, es un pacto duradero, eterno, que no tiene una fecha de caducidad, no termina. Entonces, es interesante ver cómo Dios nos propone a nosotros y dice, bueno, ustedes ahora son la sal, son la demostración de que la santidad y el pacto de Dios para la humanidad sigue vigente. Sigue en funcionamiento todavía. Pero después dice, ¿no? En el versículo dice, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada, o en otras versiones dice pisoteada por los hombres. Y saben que en el Antiguo Testamento muchas veces habla de Israel como esta sal que mostraba al resto de la humanidad y al resto de los pueblos del pacto de Dios. Israel tenía que ser esa nación que muestre al resto de los pueblos sobre el amor y el pacto de Dios para salvar a la humanidad. Pero Israel no cumplió con ese deber. Justamente por eso, por ejemplo, entre tantos otros pasajes en Isaías 5, ahí el profeta hace como un poema, una canción en el cual compara a Israel con una vid, ¿no? Y dice, bueno, ya no da frutos, hay que cortarte, hay que tirarte, hay que prender fuego, hay que terminar con esto. Y es muy fuerte pensar que así como le pasó a Israel, que en su momento no cumplió con esta misión de ser sal, de mostrar el pacto de Dios al resto de las naciones, tenemos esta advertencia para nosotros también. Nosotros también podemos ser esta sal que no sala más y que no sirvamos para más nada que ser pisoteada por los hombres. Y tengamos cuidado porque a veces vemos que la iglesia es pisoteada o es burlada por la gente y muchas veces es culpa de que la iglesia, no hablo en general, no hablo de nosotros, pero también tenemos ese apego de que no estamos mostrando el pacto de Dios para la humanidad, no estamos mostrando lo que Dios quiere con la humanidad. Muchas veces la mala imagen que la gente tiene de la iglesia, y por eso la iglesia es pisoteada, o el nombre de la iglesia es pisoteada, es porque la iglesia ha hecho cualquier cosa. Ha reflejado un Dios que no es real. Y tenemos esa advertencia, que no perdamos la salinidad, que no perdamos que nuestro objetivo es mostrar el pacto de Dios para la humanidad. Y después termina afirmando esta idea, dice, también somos la luz del mundo y somos una ciudad asentada sobre un monte, que no se puede esconder. Y bueno, dice, ¿no? Nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa. Si somos una luz, es para brillar, es para que la gente la vea. Esa ciudad que está asentada arriba de un monte, todo el mundo la va a ver. Y la luz también es para eso, es para que la veamos, no es para esconderla. Y es interesante que también en su momento el templo era ese lugar de luz. Y el templo estaba en Jerusalén, una ciudad asentada sobre un monte. Era ese lugar donde el resto de naciones podían ver la presencia de Dios, podían ver el amor de Dios sobre un pueblo, cómo Dios trabajaba y restauraba a esas personas y
y a pesar de que ellas se equivocaban, Dios volvía a trabajar con ellos y los amaba y los volvía a restaurar. Y así nosotros somos llamados a lo mismo, somos llamados a ser la luz y esa ciudad sobre un monte para que todos vean cómo el actuar de Dios y vean la presencia de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros, ¿sí? Debemos ser embajadores de este reino donde el mundo pueda experimentar la presencia y la bondad de Dios. Eso significa ser la luz y esta ciudad sobre un monte. Y termina y dice, dejen que su luz brille. En el versículo 16 dice, así el hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Jesús dice que alumbre vuestra luz delante de los hombres, que se vean nuestras buenas obras, está haciendo referencia a estas buenas obras que veíamos que son consecuencia del carácter de una persona que pertenece al reino. El buscar la justicia, buscar la paz, tratar con misericordia a las personas, ser de limpio corazón. Estas son las buenas obras que la gente tiene que ver de nosotros, ¿sí? Tenemos que dejar que la luz de Dios brille en nosotros y que la gente pueda ver estas buenas obras. Pero con una razón, que glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando las personas vean nuestras buenas obras, como buscar la justicia, como buscar la paz, tratar bien a los demás, etcétera, todo lo que vimos, no diga qué buena persona, sino que glorifique, como dice ahí, a vuestro Padre que esté en los cielos. Que la gente vea ese proceso, vea desde que nos humillamos y nos vea, no deje de ver al Joaquín pobre en espíritu, no deje de ver a esa persona que lloraba porque reconocía que era insuficiente, que la gente no deje de vernos a nosotros como mansos, pero que también vean este otro contraste con las personas que buscan la paz, que no tienen problema en ganarse enemigos por hacer el bien, porque eso los va a ayudar a ver todo el trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Y como ciudadanos del reino de Dios, justamente tenemos que mostrar esto, que los que estábamos rotos, los que éramos pobres en espíritu, los que estábamos en la última, acudimos a Dios pidiendo ayuda, y fue Dios quien nos restauró, quien nos levantó, quien nos transformó, quien transformó nuestro carácter, y que eso nos haga embajadores de su reino. Por eso cuando la luz brille, que no nos apunte a nosotros, sino que la gente vea que esa luz está apuntando al Padre que está en los cielos, al Rey de este reino de los cielos, ¿sí? Y es lindo en este pasaje cómo Jesús redefine totalmente lo que significa vivir la buena vida. No es la persona que está cómoda, no es la persona que tiene éxito, no es la persona que tiene poder, sino que todo lo contrario, dicen, no es el que tiene poder, es el pobre, el humillado. No es el que está cómodo, es el que es perseguido, el que es maltratado, pero que es maltratado por hacer lo bueno, por ser transformado y porque su carácter fue transformado por Dios. Y esa es la persona que está viviendo la buena vida, porque sabemos que tenemos una promesa de algo mucho más allá de estas cosas terrenales, sino que somos parte del reino de Dios y somos parte del obrar de Dios en la historia de la humanidad. Y eso es tremendo. Entonces, la buena vida comienza cuando nos damos cuenta de que somos pobres en espíritu, que somos quebrantados, que somos hambrientos, que necesitamos más fuera de nosotros, que necesitamos que alguien fuera de nosotros nos ayude. Y la buena vida sigue cuando dejamos que Dios transforme nuestro carácter, que nos llene de misericordia, nos llene de justicia, nos llene de paz y que nos haga brillar con su luz, ¿sí? La buena vida es ser la evidencia viva que nuestra vida, sabemos que va a ser una buena vida cuando nuestra vida es la evidencia de que el reino de Dios está disponible para todos y de que el pacto de Dios sigue vigente, que el que se quiera acercar a este reino y ser parte puede. Y nosotros tenemos que ser esa evidencia que lleve a los demás a glorificar al Rey, ¿sí? Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos que nos dejás de la buena vida y te pedimos que vayas transformando nuestras mentes, nuestros corazones para también nosotros poder cambiar esa percepción de qué es la buena vida, esa percepción de qué es lo que queremos buscar y alcanzar y que justamente podamos buscar la paz, buscar la justicia, la misericordia, pero reconocemos que para esto, Señor, necesitamos humillarnos y reconocer lo pobres que somos en espíritu, reconocer que no somos nada y que te necesitamos a ti y que sos vos el que tiene que hacer esta obra en nosotros. Te pedimos que
que podamos ser esa sal que muestre que tu pacto es eterno, que seguís dispuesto y al alcance de todos para salvar y para que más gente pueda ser parte de este reino en los cielos. Gracias por acercarte con este reino a nosotros, gracias por hacernos parte, por darnos este privilegio de ser nosotros los promotores, por así decir, de este reino, y gracias por poder participar de tu obra, Señor, en la humanidad. Pedimos que nos bendigas, que bendigas tu palabra en nuestros corazones y que esto pueda seguir trabajando en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.